Señor, tus caricias por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa, que lo abre en todo momento. Hazme bien en mi pobreza sola, hipnotízame en tu risa sola, renovame en tu sonrisa sola. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Un poquito mirando el horario, hermanos, son las 10:15 más o menos, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, yo creo que aquí conmigo juntos hasta las 10:30, hasta las 11, en mi parte conmigo, yo creo que salí a hacer una misa de funeral y le he pedido a don Juan que nos acompañe. Vamos a abordar dos temas. Primero, yo me centré en el núcleo que estamos celebrando. Primero, Madrugadores de San José, un camino de fe, una historia de salvación, la boda de plata. Mirarlo desde ahí, ¿no? No solamente como un evento, que también lo es, sino mirarlo de esta perspectiva, ¿no? Un camino de fe para cada uno, ¿no? Una historia de salvación también de cada uno y de la comunidad, ¿no? Entonces, yo voy a traer el libro en 15 minutos, después va a haber un trabajo en grupo para conversar y a las 11 va a venir una segunda exposición que nos va a dar don Juan Rodríguez, que es diácono, y sobre todo le pedimos algo, sino un testimonio. Él es un muy buen hermano nuestro que ha trabajado por muchos años acá, que nos dé un testimonio de San José y la providencia de Dios, porque él es un laico asociado al carisma de la hermana de la providencia. Es tan internacional que lo han llevado allá a Canadá, ¿cierto? ¿Ah? A exponer la experiencia de una pequeña comunidad que ha estado aquí muchos años. Entonces, yo le pedí a él que le pudiera compartir con ustedes el testimonio de San José para él y de la providencia de Dios. Después un trabajo en grupo. Después 4 a la 1 por ahí hacemos el plenario y nos vamos a almorzar, que nos están esperando ahí en el mismo almuerzo. ¿Estamos? Está. Perfecto. Perfecto, bien. Lo que yo le voy a compartir no tiene ninguna cosa de novedad, pero sí recoger nuestra vida en el fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya juntos hemos recorrido una buena parte del camino de estos años. Algunos se han ido, han partido a la casa del Padre, otros están enfermos como Hernán, ¿cierto? Otros están en otros lugares, pero nosotros permanecemos aquí. Entonces nos toca, en esta boda de plata, hacernos cargo de este camino y compartirlo una vez más para valorarlo y agradecerlo. ¿Qué tenemos que agradecer? Porque cada madrugada y el habernos encontrado como personas, como amigos, como madrugadores en el camino de vida, es un tiempo de Dios. Es un tiempo de Dios, ¿no? Y cada uno, en algún momento, a través de algún instrumento, Dios no vino directo a invitarnos, acogió su llamada. Oye, tú ves, a veces uno va de mala gana, no hay ningún problema. A veces va para no quedar mal con el otro, que está bien, pero fue, y se acogió su llamada. Algunos han ido y no han vuelto. No importa, sigue siendo parte nuestra, ¿no? Y nosotros tenemos que hacernos cargo de agradecer tanto bien recibido, ¿no? En acogida del Señor y de la comunidad, en el acompañamiento del Señor y nuestro acompañamiento. No haremos todo el acompañamiento perfecto, pero estamos preocupados uno de otro. La fe compartida y celebrada en la Eucaristía. La solidaridad fraterna, cuando un hermano lo está pasando mal. Solidaridad que cada año vivimos con los abuelitos mayores, con los abuelitos en el hogar de ancianos. Solidaridad fraterna y sincera amistad, ¿no? Hoy también incluso podemos parroquiar. Entonces esta reflexión trata de partir desde los principios básicos y elementales. Primer principio elemental, la vida. La vida, y la vida es para caminar. La vida a toda persona humana, creyente y no creyente, le ofrece
y por qué no decirlo, impone un camino que tenemos que asumir y afrontar. Ser parte de la familia, ser padre, tener una vocación, trabajar, la vida nos colocó en eso. Queramos o no queramos, tenemos algo que asumir en la vida, nos colocó en camino. Y hacemos camino para crecer, cuando entramos a la escuela, para crecer, para tener una profesión. Camino que es una historia con anhelos y proyectos. No todo lo logramos, pero podemos decir lo más importante de cada uno lo ha logrado en la vida, ¿no? Anhelo y proyecto. Pero tampoco se camina solo, se camina siempre junto a otro, en la familia, en una comunidad, en una sociedad, en una patria, siempre junto a otro. No se entiende el individuo solo y menos el creyente. Pero esta experiencia no es solo nuestra. Parte de esta historia en la Biblia, con Israel. ¿Cómo se presenta a nosotros a Israel? Como un pueblo pequeño que camina con 12 tribus. Pequeño. El más pequeño entre todos los pueblos. Pero pueblo elegido de Dios para hacerse cargo de las promesas siempre inauditas e insólitas de Dios. Israel, por excelencia, es un pueblo errante, peregrino, que de repente vuelve a la patria exiliado, que de repente vuelve de un ir y venir. Una historia muy dinámica de esa perspectiva, ¿no? Errante y peregrino. Y la promesa de Dios que siempre lo atraviesa. Dios le dice a Abraham, a un hombre anciano, es muy duro lo que le dice, deja tu tierra y anda a una tierra que yo te voy a dar. Pero dice, si lo estoy pidiendo algo, dime por lo menos, ¿para dónde vamos? ¿Para el norte, para el sur? No, anda, camina, pero sí te voy a bendecir más que la estrella del cielo. Era un anciano y Dios lo lleva a una aventura. Uno podría decir, yo estoy viejito, quiero estar tranquilo en la casa, Diosito, no me moleste nada. Tranquilamente, es nuestra libertad. Pero Abraham, como era una persona de fe, asumió el camino a un riesgo. Dios no le da mayores seguridades más que su palabra. Y Abraham se fía, confía y le obsequia su fe. También en la experiencia de nuestra vida. Dios nos pide cosas y nosotros nos fiamos, nos confiamos. Y ese es un obsequio de parte nuestra de fe. Dios lleva a Abraham a caminar a la tierra prometida, que Él le va a dar a los suyos, pero le asegura que esa tierra mana leche y miel, que lo que Él le va a dar es algo bueno y nutritivo. Camina con su pueblo, Abraham y Dios, para darle identidad. Pueblo elegido de Israel, pueblo amado de Dios, pueblo santo. Camino para pasar dejando atrás la esclavitud de 40 años, que es el texto del Éxodo, ¿no? Para ir a la libertad. 40 años de esclavitud. Le mataban las hijas, le daban poca comida, lo hacían trabajar en extremo. Dejan atrás la esclavitud de 40 años para ir a la libertad pasando a pie el Mar Rojo. Camino nuevamente hacia la tierra prometida. Camino de primera Pascua que prepara la nueva y definitiva. Cuando Israel sale de la esclavitud a la libertad, hace paso. Eso no lo podemos olvidar. Tiene que quedar en nuestra memoria colectiva. Primera Pascua, que prepara la nueva y definitiva Pascua, Jesús muerto y resucitado, Jesús cuerpo y sangre entregada. En definitiva, camino de Dios. Dios tiene confianza y fe en su pueblo, a pesar de que su pueblo se aleja, tiene momentos de idolatría, sale a la libertad y a poco andar quiere volver atrás. ¿Por qué lo vamos atrás? Porque por el desierto, calor, sed, a pie, mejor vamos a la cebolla, éramos esclavos, pero por lo menos teníamos para comer. La tentación de Israel, ¿no? Pero él tiene confianza en su pueblo. Y el pueblo necesita caminar junto a Dios para llegar a ser un pueblo de su propiedad. Un segundo elemento que podemos reflexionar y reconocer es el don de la fe.
que nosotros, caminando juntos en la comunidad, hemos ido redescubriendo, despertando y profundizando. Ese camino partió el día de nuestro bautismo. Nuestros padres, nuestros padrinos, a quien tenemos que agradecer, que nos abrieron ese surco. Fe que muchas veces a todos se nos ha quedado dormida, apagada, pero en estos años, cada madrugada es un encuentro de fe, es una celebración de fe, que se celebra, se comparte, se renueva en la mesa del altar, en la mesa de nuestro desayuno y en nuestro diálogo. Sabemos por el camino cuán necesaria es, qué importante es tenerla, valorarla, cuidarla y profundizar nuestra fe. Dios tuvo mucha paciencia con su pueblo Israel. Jesús tiene una infinita paciencia con sus discípulos, también con nosotros, los de ayer, los de hoy y de siempre. El pueblo de Israel hizo camino de historia y salvación. Los cristianos también hacemos historia y salvación. Nuestra vida es una historia de salvación. El camino de cada persona humana construye historia. Nuestra comunidad en su camino de fe ha hecho historia en estos años, construyendo nueva humanidad que se concretiza en los valores del reino que cada uno de nosotros tratamos de vivir de alguna manera. No todos, pero algunos por lo menos, ¿no? El amor, el servicio, la familia, la prioridad de Dios en nuestra vida, la solidaridad, el sentido del sacrificio, del sufrimiento, el trabajo. ¿Quién de nosotros le tocó ir a valor del reino? La presencia y participación de cada uno en su accionar de cada día lleva la huella del Maestro Jesús, su palabra y sus enseñanzas. Nada de lo que vivimos en el tiempo y en la historia es un tiempo perdido. Nada está de más o sobra en nuestra vida. Lo que vivimos siempre va a dar fruto por la fe. El tiempo es nuestro, de cada uno, pero también es de Dios. Si erramos, como tenemos libertad para hacerlo, es para enmendar, es para rectificar el camino y nos sirve para profundizar mucho más la llamada que nos ha hecho Dios. Si acertamos, es para seguir experimentando alegría, plenitud, de lo que se desarrolla y logra desde el corazón y el espíritu humano, no desde las cosas, que también podemos hacer un inventario de lo que hemos logrado. No, aquí estamos hablando del crecimiento de la persona, del discípulo, la plenitud que alcanza ese discípulo cada uno de nosotros, lo que logra desde el corazón y espíritu humano. Todo en nuestra historia es de Dios, todo, y el camino de salvación. Ya San Agustín lo dice muy hermosamente, ¿no? Todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Y San Agustín le agrega esta frase genial: etiam peccatis, también es pecado. No lo puede dejar fuera de tu historia de salvación. Y más aún, tenemos que recordar lo del sábado santo, en la vigilia pascual, cuando se pregona, se canta como un pascual. El anuncio de la paz. ¿Qué cantaba? Oh feliz culpa, miren lo que cantaba. Oh feliz pecado de nuestros padres. Oh feliz pecado de todos nosotros, porque eso nos merece tal Redentor, Jesús, el que paga por nosotros. Y no es algo que lo merecemos, no, es gratuito. Oh feliz culpa que merecemos tal Redentor. Por lo tanto, toda nuestra historia de Dios y el camino de salvación no es historia humana sin luz y sombra, cercanía y distancia. ¿Qué es Israel? Lo mismo. Luz y sombra, cercanía y distancia. Israel de ayer y el nuevo de Israel de hoy, su iglesia, pueblo santo de Dios. La boda de plata. Las bodas hacen alusión a alianza, a fiesta. Alianza que es siempre iniciativa de Dios.
alianza donde Dios pone la mayor parte, ¿no? Él invierte en nosotros sus hijos, apuesta por sus hijos. Se jugó por el pueblo de Israel, se juega por nosotros y la humanidad. Esto es tan extremo que Dios pone en juego lo más amado suyo, a su propio Hijo, el amado, aquel en quien tiene puesta toda su complacencia, el Hijo Jesús, que es su plenitud. Su Hijo es el rostro humano de Dios. Su Hijo es el rostro divino del hombre. Alianza donde nosotros somos el motivo de su fiesta. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte en Jesús. La parábola del Hijo pródigo. Nosotros somos el motivo de la fiesta, de su alegría y felicidad. Donde Dios llama, donde Él pone la mayor parte de sí mismo y se nos regala en su Hijo. Todo parte de su amor. Todo parte de un Dios libre que se da y se dona. Y cuando la boda, como en Caná, tiende a complicarse, cuando la vida tiende a aguarse, a diluirse, cuando nuestra vida tiende a diluirse, dispersarse, porque falta el vino de la alegría, del trabajo, de la unidad, de la esperanza, emerge la figura de la Virgen. Siempre atenta, muy discretamente, pero clave, en nuestras necesidades, para pedirle a su Hijo que no se nos paralice, no se detenga y no se nos arruine la vida. No tiene fin. No hay motivo para vivir, no hay motivo para fiesta, no tiene fin. Así aparece ella siempre como omnipotencia suplicante, mujer, esposa, virgen, madre, viuda, que amó a su Hijo y lo acompañó con amor fiel. Desde Belén hasta la cruz, nos acompaña a nosotros para llevarnos siempre a la fuente de la vida. Jesús en cada madrugada le vuelve a susurrar desde la cruz a su madre. Tenemos en el santuario la cruz de la unidad, ¿no? ¿Qué le dice Jesús? Mujer, he ahí a tu hijo. He ahí a tus hijos madrugadores. Son tuyos, te pertenecen. Hermanos, en esta hora no podemos dejar de dar una mirada a nuestra obra que el Espíritu de Dios inspiró en el corazón de los hermanos madrugadores de la primera hora. José Antonio, Hernán, Albiqueque, Jorge Briones, el curita que decía la misa, Peña, Claudio Verdugo, ¿no es cierto? Madrugadores de la primera hora, por su libre voluntad de acogerla y de ponerla en marcha. Acogieron esa inspiración y la realizaron. No felices de recibir, por si acaso, pero la valen. Ellos fueron audaces, se atrevieron, se lanzaron. Y por lo tanto, damos gracias por lo que se ha transmitido y se nos permite vivir en cada madrugada. Y como era un querer de Dios, ha pasado la huella del tiempo. Las cosas de Dios se prueban en el tiempo. Está viva y latente en el corazón de cada uno de nosotros, comunidad de madrugadores, hermanos y caminantes en la fe. Con Cristo a su Hijo, nos bendiga José y la Virgen María. Muy bien, hermanos, vamos a tener hasta las 11. Podemos dividirnos en 2 o 3 grupitos, conversar tranquilo aquí en el salón, ¿cierto? Sobre esto, conversar. Tenemos una primera cosa, el camino. ¿Qué ha sido para nosotros este caminar, no? ¿Cómo hemos ido caminando? ¿Cómo ha sido, no? Después del camino, pensar también nuestra vida como historia de salvación. ¿No hemos pensado en nada? Nosotros siempre venimos mirando por si nos salvamos, ¿no? Si día a día es camino, es una historia de salvación propia, original, única y irrepetible, porque así somos para Dios, ¿no? Y finalmente la boda, la alianza,
la fiesta. Y por eso entonces tenemos motivo de hacer fiesta por esta boda, ¿no? Porque hay no solamente una fecha, hay un contenido, hay vida, todo en lo que nosotros vivimos. Si hubiéramos hecho más, puede ser que cada uno, todo lo demás, pero el realismo no lo hemos hecho. 25 años, tomamos esto, lo tenemos y vamos a ir adelante. ¿Ya? Entonces hasta las 11 ustedes trabajen tranquilitos y después entras un cantito y don Juan nos da el segundo testimonio y yo regreso para que ya hagamos después el cierre, compartamos lo que se conversa, tenemos un ratito libre, porque todavía no tenemos cuerpo glorioso, así que a los servicios higiénicos a los lados. Ya, vamos, ¿no? Perfecto. Listo. Entonces ahora ustedes se dicen ya 2 de 4, 5, ¿cómo quieran? ¿Cómo podemos hacer? Por la sillita, ¿no? Por la sillita, allá, no. ¿Ah? ¿De a 4 quieren trabajar? ¿De a 3, de a 4, 4? ¿De a 4 de a 5 tenemos. ¿De a 4 yo quiero ¿De a 4? Sí, la de conversar. En soltar la lengua del corazón. Ya. El 4 porque acá se le habla mucho. Claro, eso. Todos hablan. Ustedes se organizan eso. Yo voy al funeral y regreso. ¿Ya? Que hay algunos muy tímidos y les cuesta hablar. Eso es verdad. Buscando lo que a otro puede hacerle feliz. Buscando lo que a otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es para amar, para alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Para alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Más compartir, miras a los demás, verás que no hay egoísmo, no puedas pegar. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Para amar, para alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Darse uno mismo, eso es amar. Tontón. Bien, buenos días, amigos, hermanos en la fe, están hablando de la fe. No sé si el padre tuvo buen ojo o tiene mal ojo. ¿Ya? Siempre le falla el ojo. Por lo menos ya estoy explicándole por qué estoy aquí. Cuando habló conmigo de poder reflexionar sobre un tema muy particular que es sobre San José y la providencia de Dios. Y empezó a mirar para el lado, como que no había nadie más. Porque ustedes, por lo que yo escuché ahora en la mañana, lo poquito que escuché sobre los temas que estaban reflexionando, están mucho más empoderados de hablar de José que yo. Entonces, no es una clase magistral, ¿ya? No creo que sea un gran testimonio, simplemente es un caminar muy parecido a ustedes, ¿ya? Y a lo mejor lo vamos mirando en este camino, así de simple. Algo lo adelantó también mi párroco, yo soy Juan Rodríguez, diácono permanente. Bueno, estoy adosado a esta parroquia, pero por razones de falta de sacerdote tengo que cubrir también diaguitas, y a medida que los curas van haciendo sus propias actividades, me ha tocado correr desde Algarrobito hasta Guanta, porque nosotros vemos la vida de un ángulo distinto al párroco, al cura, porque llaman y ellos están en reunión. O sea, uno lo ve de afuera, muy fácil. Están en reunión, o que el obispo lo llamó, son cosas particulares. Y llamo a una familia de Guanta, de una viejita que parece que creció con el pueblo, muy dolido la comunidad, y no tenían a nadie para hacer la despedida.
y yo tenía otras celebraciones. Entonces, si usted tiene, porque llegar a aguanta, llegar en 20 minutos, si usted tiene la paciencia, espera, todo lo que usted quiera, que lo venga. Entonces uno tiene que ir cubriendo la otra parte que el párroco no llegue. Y para eso estamos nosotros y para eso están ustedes también, porque el hecho de madrugar es estar primero y estar donde se necesita. Ustedes nacen junto con la vida de la mañana. Así que tenemos caminos parecidos en este andar. ¿Y cuál sería mi testimonio? Yo reflexionando sobre cuando me dijo San José y la providencia. Entonces empecé a acordarme de algunos otros testimonios que me habían pedido anteriormente. Yo pertenezco a la comunidad de asociados, a la comunidad laica de los asociados Providencia, tenemos el mismo carisma de las monjitas de la Providencia. Y para esa congregación nació con una laica que después se hizo religiosa, Emilia Gamelin, en Canadá, a principios del siglo XIX, de 1800. Y siendo laica, esposa, tuvo hijo, pero desde niña se le caracterizó porque le llamaba la atención los pobres, a Emilia Gamelin. Y tuvo grandes sufrimientos. Murió el marido a corta edad, los hijos no pasaron de los 25 años, también fueron muriendo nuestros hijos. Y el esposo, la cual ella heredó el apellido Gamelin, que dicen allá de Gamelin para nosotros, como que había, en una oportunidad de la Canadá de ese tiempo, media complicada en algunas cosas, cuando estaba en el tiempo de la colonización todavía, y fue asaltado, y entre los gritos de auxilio apareció un joven que tenía ciertas taras mentales, y fue a su ayuda y lo salvó, o sea, peleó con los ladrones, pero al final lo rescató, y esta persona era sola, y él lo llevó a su casa, en agradecimiento, y dijo, tú vives aquí, tienes techo y tienes comida. Y este señor murió y le dejó a la señora este hijo adoptivo con todas sus taras, con sus enfermedades, sus cargos, a cargo de él. Los hijos se lo murieron. Y de ahí, bueno, rápidamente ella, lo poco que le quedó, lo atendía a los pobres de Canadá de esa época. Visitaba la cárcel, que era complicada en ese tiempo, con el frío de Canadá, en invierno, y se le caracteriza a esta mujer porque salía cuando no tenía, ¿ya? Primero salía con una canastita, con los feriantes, los mercados, le regalaban algunas verduras, la cual hacía una sopa, y salía a las calles nevadas de Canadá, ¿ya? Con un plato de sopa caliente. Después salía con una ollita, y así había personas que la vieron y empezaron a ayudar. Y un obispo de allá puso oro por ella y empezó a ayudarla, ¿verdad? Y le dijo, ¿y por qué tú no? Porque había jóvenes que querían ser como ella, el llamado. Y así nace esa congregación, en la cual ella es la primera integrante y es la primera que también después hizo los votos perpetuos. A los meses no, pues no había nadie más. Y rápidamente esa congregación creció. La familia llevaba a sus hijas, que era una opción de vida. Creció en cantidad. Ya, cortemos esto. Después vieron de que había necesidades hacia el oeste de Estados Unidos, Tiempo del Oro, ¿verdad? California, y mandaron a 5 monjitas jóvenes. Y pues, fue una peripecia y una aventura cruzar desde el este, bajaron por el Océano Atlántico, para el oeste norteamericano, con grandes temporales, lluvia, no había caminos, estaban recién en tiempo de la colonización, la fiebre del oro, los robos, las violaciones, todo lo malo de Estados Unidos de esa época. Y ellos vieron que no estaban las condiciones de estas monjitas de poder tener ahí una casa de recurrencia para acoger a niños expósitos, como llegó aquí en Chile, niños abandonados y pobres. No estaban las condiciones, no tenían nada. Tenían harto campo, pero ¿quién les construía? Eran 5 monjas entre 18 y 22 años. Así que se comunicaron con Canadá, aquí no podemos quedar aquí, por seguridad regresen.
y no podían regresar por los peligros del invierno de la época, regresar por el mismo camino que hicieron ellos hacia el este y tomar un barquito y llegar a Canadá, a Montreal, donde estaba la base. Entonces la única alternativa de los curistas que la andaban acompañando, que eran medios misioneros, ¿sabe qué? Hay un barquito chileno, que no era muy grande, pelea, que va de regreso a Chile. Podríamos ir con él, llegar a Valparaíso, y tomamos, damos vuelta al Cabo de Hornos en nuestro navío y regresamos, era lo más lógico, porque no había otra alternativa, por tierra era imposible. Costó mucho que convencieran a las monjas. Al final, como no tenían otra alternativa, estaban paradas, estaban botadas en California, hicieron negocios y por seguridad, porque los marinos de la época navegaban 3-4 meses, no tenían mucho estudio ni preparación, así que corrieron mucho peligro por ser mujer. Así que las tuvieron que fondear en la última, cerca de un barquito abajo, entre las calderas, y se ensuciaban ellas, como para que las vieran feas, daban los ojos, sobre todo del capitán del barco. Corrieron peligro. Casi 2 meses y medio y llegan a Valparaíso. Bajarse y cruzaron al frente del se conoce Valparaíso, cruzaron al frente del Valparaíso de la época y había una congregación de las monjas francesas que estaban aquí, la cuestión de los pobres. Y ellas la acogieron, pero fueron, ya habían andado por aquí uno de ellos, conocía, y las recibieron encantadas, las monjitas, y ellos los recibieron otros curitas en otro convento. Y lo primero, una de ellas, de las que vino en ese viaje, es Bernarda Molina. No sé si alguien ha escuchado hablar. Ahí no estamos entendiendo. Y el cansancio, con hambre, ¿verdad? Llegaron a recoger a estas monjas francesas, se saciaron, a dormir al tiro. Cuando despiertan el otro día, ¿ya? Y lo primero que hace, había quedado como la puerta entreabierta, en una pieza donde ellos estaban en el suelo, durmiendo. Y lo primero que hacen, había quedado abierta y estaba la capilla de esa congregación al frente, con la puerta abierta, y lo primero que viene es el Santísimo. Y despertó a las hermanas y pega un grito, por fin podemos vestirnos con la monja. Con esos tocas grandes que tenían antes, ¿verdad? Y se fueron al Santísimo a darle gracias a Dios, porque estaban vivas, en tierra, claro, y ahí despertaron a esa monjita, bueno, recién no se entendían mucho, algo se entendía porque esta era monja francesa y en esta parte hablaban el francés, así que, y cuando estaban por ahí, andaba un señor político visitando a estas monjas francesas. El gobierno de la época. O sea, aquí está la solución. Hay tantos niños y guachos. Vayan a Barcelona. Mandaron la miseria, mientras ellas buscaban una forma de regresar a Canadá, no atendamos. Y nada. Dijeron que sí, la trajeron a Santiago y dijeron, todo esto es providencia ahora. Eso es para ustedes, señor del Estado chileno, para que hagan todo lo que sea necesario, pusieron algunos recursos. Así que la semana que duró en carreta desde Valparaíso, las pocas cosas hasta Santiago, toda describiendo Bernarda Molina, que tenía como 20 años. Y así nace aquí la congregación de las Hermanas de la Providencia, porque se quedaron, no pudieron regresar. Y cuando ya quisieron regresar, ellas ya estaban como instaladas. Se comunicaron con Canadá, mira que hay una gran obra, podemos hacer esto, y la fueron dejando, después pelearon, Canadá quedó por un lado, lo reconocieron las chilenas de acá como de la Providencia, un obispo de aquí llevó los estatutos al Vaticano, dijeron que quiero que acepten estos estatutos de la San Vicente de Paul, más las canadienses, como algo propio, y las canadienses para un lado, y las chilenas para el otro, y aceptó el Vaticano. Y por ahí por allá, pasadito los 70, como que Canadá, ¿qué está pasando? Y tenemos una hermana que son hermanas nuestras. Tenemos
tenemos el mismo carisma, así que empezaron los lazos de nuevo hasta que se rejuntaron. Ese es más o menos lo que es la historia de la congregación. En Canadá, con Emilia Gamelin, son los pobres, todo lo que tiene que ver con la atención de los pobres. Una monja también llegó a Estados Unidos, hizo una gran obra de calidad, orientada, una monja que era como arquitecto, nunca había estudiado arquitectura, pero se dedicó a los primeros hospitales en Estados Unidos, Madre Joseph, de la Providencia. Incluso en el Congreso, creo que en Estados Unidos, una imagen, la nota de Madre Joseph, porque está hecho la historia de Estados Unidos, la primera que empezó a hacer hospitales. Y en Chile la educación, porque para mantenerla morir, a través de la educación vamos a sacar de la pobreza una educación técnica en esa época. Por eso nació en Santiago, se vino a Serena, Temuco, Concepción, Yoyé, donde siempre instalaban. Claro, ahí viene la crítica en el sentido de que está la providencia para las niñas pobres, ¿verdad? Y los Sagrados Corazones, que eran de la San Vicente de Paul, y después se fueron y se la dejaron para las familias de mejores recursos. Aquí también estuvo la providencia, 100 años. 100 años. Aquí, Sí, aquí aquí llega. atrás, que lo único que queda es la casa de la esquina. Era bonito este edificio, era muy lindo. Llegaba hasta el hospital por dentro, Sí. era una cuadra grande. No, está en el hospital. Sí. Yo estoy la de allá. Plantaban nardos, me acuerdo, las flores, precioso. Ya las niñas que se dieron vuelto a Sí. sacarse la naranja de la noche, todas niñas que hacían sus travesuras y la monja llegaba a contarles y que se durmieran. ¿Quién fue a robar naranja? La pillaba por el lado. Y llegaban, por ejemplo, salían niñas de Orcón, de Bitwell, que las internaban ahí todo el año. Se bajaban nomás con el saco de papa. Me permite de Sí. todo lo que tú has hecho un agregado, porque a mí me parece muy importante. Porque aparte de atender a niñas pobres, digamos, ¿ya? ¿Qué es lo que a mí me deja mucho de esto? Es porque aparte de atenderla, les enseñaron oficio. Y yo creo que es digamos, el hándicap de lo que fue la providencia, y es todavía la providencia. Que va, digamos, de alguna manera, a pesar de los tiempos, se va modernizando para entregarle un oficio a las niñas para que puedan insertarse en la sociedad. Y a mí De eso me mejor parece manera. que es fundamental. Sí, por ejemplo, bueno, en esa época, uno cuando le da una vueltecita a esta historia, con Bernarda Morín, más allá del oficio, va a sacarle de la pobreza, porque ella le tocó vivir una época donde las mujeres eran mujeres, la dueña de casa y las preparaban como dueña de casa. Que cocinaran bien, que bordaran bien, todas sabían coser, como buenas dueñas de casa. Pero también uno si le da una vuelta, y a los tiempos de hoy día, podríamos hablar que también había ya ciertos principios un poco de la liberación de la mujer, que pudiese valerse por lo que era. Porque aquí la leyenda, ¿ya? Pero coincide con muchas historias, también llegaban, hacían su vida aquí, pero cuando cumplían ya, entre comillas, la mayoría de edad, excepto que para en ese tiempo, y no había mucha respuesta de la familia, ella, o eran sola, pero abandonada, ellas buscaban morir. Y aquí hay varios testimonios, que había gente que estuvieron ahí, decían que salieron casadas de él. Salieron casadas de él. No, si son de pueblo, trabajadores, los demás. Es para mí que tiene condiciones de. Porque no podemos tenerla ya es mayor, y hay una lista de niñas. Bueno, las monjitas fueron siempre muy preocupadas según su tiempo. Sí, ahora son más preparadas. Aquí hay historias encontradas. Aquí se hizo famosa la madre Vicentina. Aquí hay una generación, una santa. Todas. Pero hay otras viejitas que dicen, y como cuando uno ya empieza a buscar, le quedan pocas, ¿sí? Cuando ve los pueblos y así empiezan, no, yo tenía la providencia. Así que usted fue a la radio y dice, esa monja, ahora les pegaron a los no. Entonces, Por algo les pegaron.
dentro de la historia para insertar por qué soy asociado a Providencia. Oye, perdona, ¿las monjitas de los hospitales son los de la Providencia también? Vicente de Paul. Porque San Vicente de Paul, tienen el mismo carisma, la misma raíz, pero no. Pero aquí también estaban, por ejemplo, aquí en Vicuña, con una monjita que había estudiado enfermería, empezó a buscar un grupo, primero de mujeres, y le enseñaban un oficio. Era para hombres y mujeres, estaba la escuela de San José allá al frente, donde estaba la capilla, no sé qué, en la mitad de la cuadra estaba la capilla, y los asociados nos reuníamos abajo. Y había carpintería, había electricidad, se conseguían algún técnico, algún maestro, y bueno, se enseñaba a las mujeres reportería, y así, un oficio. Y también esta monjita, un grupo de mujeres le enseñó a poner inyecciones y hacía circulaciones. Entonces, en una época, cuando estaban de paro los funcionarios del hospital, esta monjita se iba con su grupo de mujeres, que aquí quedan algunos también, porque había uno que fue asociado también. Decían, oye, si yo no sé qué tiene esta monja, dijo, pescan el teléfono y esta no hace ni almuerzo y se va. Porque un solo llamado, la necesito toda allí. Y estaban formaditas, la sacaban. A mí Juanita, yo fui profesor, trabajaba aquí. Tenía una camioneta. Hoy día tenemos, por ejemplo, en La Viñita y en Guayhuayca vamos a hacer el mes de María, así que los míos a las 7 y había que estar ahí 6:30 y el chofer. No puede usted ir hasta lo que salimos y no le alcanzaba nada de decirle que no. Claro, no, eran monjas mandonas. María reconoce, yo no sé. No eran mandonas, tenían el don de la autoridad. Una de ellas, yo le voy a hacer recordar para una de ellas, Manajari. ¿Ya? Tenía un grupo de mujeres que le enseñaban esto, bordado y todo, y terminó el año y querían hacer una moza y vendían las cosas. Entonces ella se puso de acuerdo, donde venían a traer que los mesones, donde está el café ahora, en la salón de la sala de la Legión de María. Entonces ahí era la sala más grande. Entonces ya, el domingo vamos y porque el lunes abrimos 3 días de muestra hasta que vendamos las cosas. Todavía estaba guardando, otras cosiendo, otras tejiendo. Y salió el padre, estaba ahí, escuchó ruido. Métale clavo a los dos, ¿qué será? Salió y estaban ahí los maridos de las mujeres, por supuesto, arreglando y poniendo y usted que está ahí, ¿cómo entrar? Vale, si la hermana, tenemos que tener esto armado mañana. Le dije, ¿cómo? ¿A quién le pidieron permiso y qué muestra? Llegó la mujer. No, se enfrentaron los dos. Y esta es mi casa, y usted tiene que decir al dueño de casa si se puede o no se puede. Este es mi día libre, yo puedo andar hasta sin ropa y dentro, estaba en mi casa. Y la mujer queda mi mano en jarra, y si no le gusta me voy, ahí está la puerta. Los carros su chiste y se fueron. Cada uno va a su lado. Claro, se dijo. Se levantó el día de luz. Estaba armadita la vez que saquera se le metieron la monja a la oreja. Peleaban. Pero después se buscaban, si se necesitaban pastoralmente. Y el tiro lo chiste con el hermano. Ahora se acuerda. Puta que era complicada la monjita. No, así peleando después. Llegaba la monja. Se le quitó el enojo, pero si usted, yo nunca le corrí el nombre, es que usted empieza y empezar que Rafael no le enojar de nuevo. Bueno, el llamado. Así como ustedes fueron llamados, escuchaba al Padre, uno también va descubriendo distintos carismas en la vida y siente el llamado. Escucharon ese grito, ¿verdad?, para empezar su día de alabanza, de trabajo, familiar, todo lo que conlleva nuestra vida, tempranito. Que para algunos, a lo mejor, los que somos más flojos, no lo entenderíamos. Pero ustedes les quitan la mañana también. No son los madrugadores. Despiertan con una alegre de la mañana que me habla. Y de la energía, a lo mejor el que tiene problemas se termina los problemas, el que tiene una achaque se termina los achaques. Porque es la vitamina de la vida, del día. Y ahí aparece San José, pues también recibió un llamado. Un
un llamado. Y tiene que haber sido un hombre como nosotros, yo creo, de la época, por supuesto. Y recibió un llamado. Y hoy día, yo a esto, con los apuntes de San José que busqué para unirlo a lo que es el carisma de providencia, no como asociado a providencia, sino que la providencia. Porque providencia, Dios provee, de ahí viene el concepto. Ya cuando estamos más en dificultades o cuando no tenemos, de repente, algo sucede, ya, que se abre una puerta o una pequeña ventanita o necesitamos en la oscuridad una pequeña luz que me indique el camino. Entonces, yo le puse San José hoy día, en una fecha difícil, o sea, en una época difícil, en la cual todas las religiones, por ahí todas las sectas y los grupitos que eso, a veces son numerosos, aquí me cuidan, los cristianitos eran muy numerosos, pero después pelearon entre sí y aparecieron dos. Vieron eso y ahora tenemos cuatro, entonces escuchamos cantar aquí, escuchamos por allá, el otro está allá, y después se quedan andando, no van peleando allá. Forma de... Pero en todas las religiones, en las últimas encuestas van a la baja en cuanto a que la sociedad no está creyendo en las instituciones. En las instituciones. Y cómo hacer, se le ve, a lo mejor nosotros estamos fallando también, poder dar testimonio y de poder llevar y explicar de ciertas figuras. Por ejemplo, hoy día San José debería ser venerado, o sea, es venerado como un modelo de humildad. Aún uno puede presumir dentro de lo que está escrito de que no estaba muy convencido, pero dijo así. Por lo tanto, tiene que ser un hombre de mucha fe, ya es una primera característica. San José es un modelo del trabajo digno, no se reconoció de su carpintería y con las pocas herramientas de la época, ¿verdad? Bastante burda. Ahora, son de unos aceros especiales que nunca pierden el filo, ¿verdad? Y los gringos que nos han enseñado a tener herramientas minúsculas en nuestro propio taller ahora ya. Entonces, un modelo de un trabajo digno. José, un modelo de paternidad responsable. Y que en su condición era difícil, por la época, por la cultura y por sus vecinos, politeístas, por un lado, de varias mujeres por el otro. Entonces, de pueblo, ¿verdad? Escogido. Y él aparece ahí como en este concepto de paternidad responsable, hoy día también tan quebrada. Felizmente nosotros en Vicuña todavía tenemos en nuestra iglesia durante todo el año, a veces más, va cargando más, sobre todo en el verano, patrimonio. Tenemos mucho patrimonio. Incluso vienen de otros lados, como piden el templo, a mí me cae todo el escrito. Quizás por el templo, las características, que se nos está cayendo de poco, pero es testimonio. Un José modelo de valentía. Toma a tu mujer, a tu niño, y caminar 60 kilómetros, 62, 63 kilómetros, cruzar el desierto en esas condiciones, no tener nada. Hoy día, la actividad que hagamos nosotros, si así voy a la montaña, ¿verdad? Compro zapatos adecuados para la montaña, que no se deslice, y si está nevado, que tenga tantas características. Si voy al campo, si voy a la playa, tengo indumentario. Qué cosas eran los motoqueros nomás, ¿verdad? Aquí llegan muchos y se paran aquí al frente y se sacan unos trajes que deben ser muy livianos ahora, ¿verdad? Con mucho viento, con mucho frío técnico. El otro día conversaba uno que era un auto, entonces me llamó la atención. A mí me miraba, ¿de qué planeta es este que no conoce tan alto? Y le decía, bueno, llegamos a esto de ahora los trajes especiales, cortavientos, y mira, pero lo enrollan así, se echan al bolsillo, ¿verdad? Y si llueve se la sacan y no se mojan. Bueno, ¿y en invierno cuando hace frío? No. En el manubrio tienen un sistema que calienta, que también lo agregaron a los autos. Yo no tenía idea, en el volante.
ajeno a nosotros. Entonces, miremos a José de esa época, un modelo de valentía. No, pero tenía buen vehículo, por cierto. Todo terreno. También un modelo para el migrante o inmigrante, porque él tuvo que emigrar y dejarlo todo e instalarse en un lugar donde había otro idioma, otras costumbres, otras comidas, tenía que hacerse, le daban trabajo, cómo sobrevivía. Y yo creo que las mismas aprensiones que tiene el que llega a nuestro país. Pero el que viene a nosotros, porque allá no tiene nada y aquí ve una opción. No el que ya, por gozar de su libertad y de su propia ambición, llegó aquí. El buen migrante. Ha venido un modelo para él. Es un hombre desinteresado. En ningún momento escuchamos o leemos nosotros que él va a recibir algo a cambio por ese esfuerzo, por el sacrificio. No, obediencia absoluta. Así que ya ahí tenemos ya algunos elementos de nuestra vida de San José. Y hoy día, ¿cómo lo podemos ver? Ya se dijimos como un modelo de masculinidad y familia, el hombre, proveedor, tiene que trabajar, mantener a su familia. Entonces, San José debería inspirarnos a nosotros, inspirar al hombre de nuestra época a ser los protectores, el buen esposo, el padre presente. Concepto nuevo. Hoy día, antiguamente en nuestra época no hablábamos del padre ausente o presente. ¿Ya? Teníamos otro lenguaje, el hijo legítimo y natural. No estaba la figura del padre. El centro era el hijo. Hoy día dejamos al hijo al revés. Hablamos del padre ausente o presente. Entonces para nosotros José es la figura de masculinidad y de un padre presente, en la cual desde que asumió el compromiso, lo asumió con responsabilidad, con mucha valentía, porque tenía que enfrentar también a los testimonios de la cultura de la época, que iban a pensar. Y no, en ningún momento pasó, si bien lo pensó, a abandonar el secreto. Lo pensó, pero fue valiente, así, me quedo. Incluso con todo lo que significaba, yo creo que tiene que haber un concepto moderno de los beneficios, costo y beneficio de decir que sí o quedarse. Ya hablamos de la dignidad del trabajo. José es un modelo en este día de liderazgo, de dirigir, ¿verdad? Tomar las riendas del 4x4, ¿verdad? No sé si tú habrás conversado con María de este no más conveniente. Vamos, líder. Bravo, silencioso. El gran silencioso lo dice. El gran silencioso. Justo ya aparece en qué sentido, pero no por esas palabras. Parece que en la Biblia, usted que la han leído más que yo, no hay diálogos de José. Se nombra José. Juan, yo investigué algo acerca de Ya. José y en internet es muy escaso lo que es de José, excepto un milagro. Ya. ¿Cuál sería ese? El que hizo unos pastores en Francia, Ya. donde tenía una oveja y se estaba viendo el ser, digamos, y hay una piedra gigante y dice que aparece alguien ahí y dice como una piedra y dice, si no puedo mover la piedra, sí, se puede. Y mueve una tremenda roca, digo, y ahí aparece el agua. Y después esta persona baja al pueblo y da testimonio porque él dice, yo soy José. Y da el testimonio y va y entonces, ¿cómo puede mover la piedra? Y el mismo cree. Es el único milagro que hay. Y hay unas monjas argentinas que cuidan de ese sector donde estaban. Ya, como un santuario. Ya. Y no hay nada más que esa Mira, cosa. eso no lo sabía, que bueno. Pero eso me hace mucho eco en esta petición del párroco
de San José y la providencia. La providencia que Dios provee. Ya estaban abandonados por la ciudad. Como se querían morir los animales, pero no perdieron la fe y apareció esta figura. Porque Dios siempre usa o a nosotros, o hay un signo, pero nunca directamente, a excepción de Pedro, Santiago y Juan. Vamos, de la transfiguración. Y no lo reconoce. También la idea, digamos, y también señala lo que se le pide a José, por internet de José, a Jesús no se le puede negar porque él no le niega nada a su padre. Modelo de fe. Ahí lo estamos dando, estamos justificando esa idea. Y también hay que recordar que el ángel del Señor conversaba, le daba conceptos a la gente. Entonces, que había habido una cercanía muy grande. La fe. Porque podría haber, a lo mejor lo soñé, con un ruido, cuando uno escucha ruido, ¿verdad? No ahora como tanto ruido distinto, antes eran más naturales los ruidos. Uno salía al patio, depende de donde uno vivía, si estaba en el campo, se asustaba, y quiero ser los papás, no, un pajarito que voló, o el viento, una hoja, y nos daban indicaciones concretas. No, pues también tiene que ser un hombre de mucha fe, como confío, y que Dios estaba hablando a través de la con mucho cuidado. Sí, perdón, porque ahí se juntan dos cosas, ¿no? La fe y la obediencia, que no hay que dejarla de lado, porque cuando el ángel viene a conversar con él, ¿cierto? Primero él, a través de la fe, escucha al ángel, pero también el ángel le entrega un mensaje. ¿Sabes qué? Salgan de aquí ahora porque quieren matar al niño. ¿Ya? Y entonces él toma al niño, toma a su mujer y parte a Egipto, ¿no? Entonces ahí se junta la obediencia con la fe, que son elementos fuertes. Claro, para entender a José, fe y obediencia. Claro. Entonces, ahora, ¿cómo hacerle entender a las nuevas generaciones sobre estos dos conceptos de fe y obediencia como modelo de vida? Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Entonces, sí, pero el cómo, cuando empezamos a los jóvenes, que el cómo, la providencia, Dios provee. Si tú tienes fe, ¿no? Y te lanzas, Dios provee. Dios provee. Un poco José se parece, digamos, igual que nosotros, digamos, también, porque como me representa un poco, porque sí, o sea, nuestra propia familia, con los dirigentes papás buenos, pero nunca somos tan populares como la mamá. Siempre pasamos, aunque el papá sea el mejor día, siempre no somos tan populares como la mamá. Eso se pasa a todos. Siempre vamos. Por eso estamos aquí, hermano. No te echan de menos la casa. ¿Se habrán dado cuenta que están aquí o no? Pensamos por eso, no se han dado cuenta. Hay etapas, porque cuando los niños están antes de la pubertad, miran al papá como su héroe, es Superman, es el hombre que lo puede hacer todo, digamos. Después cuando llegan a la adolescencia, empiezan a mirarlo con desprecio, con crítica. El viejo re complicado, mi viejo re complicado, no entender nunca. Hasta que se casan y son papás. Y ahí vuelven a reconocer a su padre como el hombre que efectivamente los educó, los formó y los direccionó. Pero eso es parte de la etapa de nuestra vida. Ahora, indudablemente que siempre es más importante la mujer, porque tenemos que reconocer también que la mujer es mucho más cercana a los hijos que el varón. Yo personalmente me ha pasado muchas veces que estoy con Cintia, suena el teléfono a un hijo y mi señora no alcanza ni decir ni partió. A mí puedo llamar a un hijo y ¿estáis bien? Sí, y después te llamo de vuelta porque estoy ocupado. Reaccionamos de forma absolutamente diferente. La sensibilidad.
Claro, la mujer tiene una sensibilidad más cercana a los tiempos que Yo los pensé varones. que fue uno, fue terminado. Entonces, ¿qué más? Claro, eso es lo que Hay un vínculo mucho más estrecho con... José pasó con nosotros. Sí. Y ahí el dicho que padre es mucho y madre es una sola. ¿Cómo sería San José hoy día? Todos los San José estamos ahí. Todos los San José. Yo creo que la pasaría mal y le costaría entender los mecanismos de transmisión de la cultura que tenemos ahora, como por ejemplo el tema de la obediencia. Hoy día tiene un valor más importante la libertad y la libertad extrema, o sea, yo tengo mi libertad y puedo sobrepasar la libertad de otro, porque yo es una libertad muy yoísta, digamos, no está esa libertad antigua que está basada en el respeto de la comunidad, en el respeto del otro, el espacio del otro. Y hoy día vemos que hasta a nivel de países de repente se meten En otros espacios. somos individualistas y somos egoístas. Hoy día incluso ya por naturaleza hemos aprendido y son pocos los que logran dar el salto a quitarse la comida de la boca para hacer al otro por hacerlo más gráfico. Son muy pocos, no es ¿Por qué? lo general. ¿Por qué hemos llegado a eso? Porque yo creo que hemos perdido la vinculación con Dios. Y al perder la vinculación con Dios perdemos ese mandato de estar más cerca del hermano. Yo creo que básicamente por eso, hemos perdido la capacidad de amar de forma extrema. Y nosotros los madrugadores, justamente una de las cosas que pasan es que empezamos a aprender a amar. Por ahí escuchaba un madrugador que incluso le pidió perdón a su mujer, a su hijo. Seguramente porque antes no sabía amar, no había a lo mejor tenido los mejores ejemplos, y no porque fuera malo, sino que porque estaba metido en una cultura, en una forma de cómo se hacían las cosas, digamos. Hasta que conoció a Dios, o se acercó a Dios, y se dio cuenta de que, bueno, sí, parece que no es así, tengo que volver a... Entonces creo que nos ponemos egoístas cuando nos alejamos de Dios. Y nos ponemos generosos cuando nos acercamos a Dios. Claro, a eso excelente, concuerdo plenamente. Agreguemos desde que el pobre ha cambiado y estamos en esa balanza, cómo reconocerlo, ¿ya? Y que no perdamos esta capacidad de dar, de entregar, porque la misma sociedad a lo mejor nos ha llevado a esa dureza un poco de corazón. Yo soy aquí, lo digo por hay una culpa y todavía nadie me lo ha aclarado, tan equivocado estaré. Yo tengo un concepto distinto de la habitación parroquial. Entonces, las reuniones, entonces yo veo que hay una monjita de que nosotros, los asociados de Providencia, empezamos, ¿ya?, a dar la mesa del rey, que llaman, la monjita la llamaba en Canadá la mesa del rey. Entonces, días importantes del año, como Navidad, 18 de septiembre para nosotros, preparan 10, 20, depende de la cantidad que tengan, almuerzo, y traen a los necesitados, a los pobres, y se atienden como el rey. Tienen que ser mejor y bien atendidos, la mesa del rey. Entonces nosotros empezamos a hacer la mesa del rey aquí, los días sábados, los días miércoles. Y yo me acuerdo, y estaba lloviendo. Y de lo poco que teníamos, porque los asociados sacamos recursos de lo que podemos aportar nosotros, por lo que alguien sepa, sabe que existimos y nos da. Y habíamos comprado unas pechugas, y habían hecho un sponsor. Y justo ese día llovía. Cuando el norte chico llueve de fiesta. Y de una panadería cercana que existía, ahora no está, subieron y fue una persona, hoy te van a hacer, ¿sí? ¿Y cuántos hacemos? Empezamos a hacer unos 25 placas. Y venga
vienen a buscar mañana, el día sábado, vienen a buscar el día anterior, el día martes, vienen a buscar mañana. O el pan. Yo te doy el pan. Disculpe, don Juan, llegaron de bautizo. Listo, hija, voy a tiro, muchas gracias. Y fuimos y nos regalaron 25 panes batidos francés. Fresco. Y les dimos al mediodía, por ahora existen todas las necesarias, un plato de cocina caliente. Y se me quedó grabado una mamá en la escaleta, en la caminata al entrar a la iglesia, desde acá, se sentaron ahí, llovía, pero levemente, cómodos, sobrar, esa sopa caliente y un pan francés. Me quedó grabado. Me quedó grabado. Pero también, aquí voy con la crítica, y después esto se mantuvo con otros párrocos, y también el Padre Pedro lo está haciendo todos los miércoles, ya con nuevos grupos, ya no el cansancio, bueno, entonces ya una monjita se hizo cargo. Y a las 10 de la mañana ya están ahí 30, hasta 40, gente joven, y que voluntariamente, incluso de la vida ya son consumidores, y que el bajón y saben que quieren la comida. No es que estemos vendiendo a Dios, que tiene que ir a misa para que yo dé el plato de comida, no. Pero es una opción de vida, de vivir en esas condiciones. Entonces ya tenemos otros pobres. ¿Cómo? ¿Qué hacer? Alguien tendrá que dar más o menos. Yo le pedí permiso por algo. Usted ha hecho una linda historia de San José. Y quiero yo, antes que se vaya, que están llamando, ¿Sí? que hagamos el canto, la oración que tenemos de San José. Muy bien, pues excelente. Dime, José, ¿cómo esto fue? Con María, tu hermosa fue. Que la pasen bien. Hay gente que no come con su bebé, Ahora qué hacemos. Está en el Cerro La Virgen, llegaron 10. Me acuerdo que oí por las tracas, estando de párroco el padre Juan José Rodríguez
pidió una para el Cerro La Virgen, ¿ya? Son de fierro, forjado, fundido, fuerte. Una de esas está en el seminario, otra estaba en el Corazón de María, otra aquí, entiendo que otra está fuera de San Vicente Ferrero en Ovalle, 4, son 10 de esas imágenes. Y esta... No, pero esta viene aquí no. Y... No, era otra, no. Bueno, aquí hubo una alusión y la gente acudió a la casa, tiene un especial cariño, la Virgen del Cerro. Y está en relación al dogma de la Inmaculada Concepción, por eso sale. Ya cantemos entonces. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi hermano Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amo al Señor, amo a Jesús, a Él solo quiero servir. Él es mi Dios, mi Salvador, por siempre lo alabaré. Es mi amigo Jesús, es mi hermano Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Muy bien, hermano, vamos a... De Puerto del Centro, saludos para todos los madrugadores. ¿Qué? Porque mandé la cita para allá. ¿Qué? Por favor. Bien, hermano, cerrando el trabajo de la mañana, sería bonito que cada uno conversara brevemente, estamos cerrando, aquello que impactó, ¿no? Que tocó, aquello que cada uno quisiera llevarse de esto que compartimos en la mañana. Una primera reflexión muy aterrizada con nosotros, con nuestra vida, nuestra historia, y la de don Juan, yo diría la historia de un misionero, pero muy unido a San José y también muy unido al carisma de la providencia de Dios, ¿no? De hecho, cuando él hablaba me acordaba que era un poquitito el estilo de la hermana, buscaban ayuda y después lo iban llevando. Se pasó con uno de los diáconos también aquí, don Enrique, era un maestro muy bueno, carpintero. Y se fueron haciendo amigos, oiga, nos puede llevar, oiga, mire, nos ayuda en el tema, oiga, después por qué no predica, y después dejaron solo haciendo catequesis hasta que se van los diáconos. Era la forma en que iban ellas a incorporar. Bueno, pero entonces hagamos una nota sobre eso, algo que le haya impactado a ustedes, que le parece interesante para seguirle dando vueltas, que puede ser una pista para nuestra comunidad también, o algo que no nos habíamos dado cuenta y que lo tenemos, lo hemos vivido, gracias a Dios. Padre, en el grupo mío, yo le doy la palabra a él, que está terminado. Bueno, a mí personalmente me pareció interesante ese paralelo de Abraham, del pueblo judío, con nosotros como madrugadores. El salir de nuestra casa con una misión, pero que se va perdiendo de vista en el camino, como los judíos que no llegaban a la tierra prometida, como Abraham o Moisés que no llegaban a la tierra prometida, y nosotros de repente vemos que nuestro grupo no están muchos que estaban 10 años atrás, 5 años atrás, 2 años atrás, porque de alguna manera se nos pierde el horizonte. Entonces, ¿cómo retomar en nuestra misión? Se habló de que teníamos que tener fe, alegría, compañerismo, oración, para sortear esos caminos que ha vivido el cristiano, también los judíos que no eran cristianos, pero nosotros, y también como madrugadores,
cómo permanecer acá y cómo crecer en el grupo. Encontré muy interesante que siendo 4, hablamos más o menos la misma cantidad de tiempo los 4 y con puntos de vista que se complementaron. Entonces fue una valiosa experiencia y me alegro mucho. Ya, otro. Lo que destacamos fue la vivencia en comunidad. Porque sin comunidad no podemos vivir solos. O sea, la fe no se fortalece en forma individual. Tiene que ser grupal. Otro grupo. El amigo Calama ahí que representa a nuestro grupo. No, sí, no se trata de preparación. Es lo que a ti te... Bueno, realmente este es un grupo acogedor. Son personas que realmente están insertas en la fe de Cristo. Y eso a mí personalmente me llama mucho la atención, porque los madrugados a nivel nacional son importantes. Y bueno, yo lo veo también en mi comunidad y veo lo que pasa acá y es muy similar, digamos, la experiencia que existe entre los madrugadores. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Y bueno, otra cosa aquí, aparte de que estamos en el mismo grupo, a pesar que uno que somos más antiguos, pero siempre uno, en todas estas cosas que nosotros tenemos alguna reunión, tenemos algún congreso, no sé yo, y nos juntamos en grupo y escuchamos testimonios, a pesar de todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, y escuchamos testimonios como muy, digamos, que no lo había escuchado nunca, a pesar de escuchar tantos testimonios. Pero siempre aprendemos una cosa nueva. O sea, lo que quiere decir que los más antiguos, a pesar que pasa tanto, siempre vamos aprendiendo de los que van llegando más nuevos. Aquí el amigo aquí tiene 2 años, un año, más de un año, y yo ya aprendí ya cuando se me dijo que iba a tener que llegar a la casa a pedirle perdón a mi señora. Que nunca se me había pasado en cuenta de esa, a pesar de tanto participar en la iglesia. Y él tiene toda la razón. O sea, yo a lo mejor más religioso, pero él me enseñó algo a mí. ¿Qué conoce a la señora? ¿Ah? ¿Qué conoce a la señora? Pero mal. Y lo otro es que me gustó, que yo siempre lo he dicho, de la charla de San José, que siempre, bueno, nosotros lo llamamos San José, pero nunca ese lo representamos el valor que tiene San José y lo que nos parecemos a San José. O sea, esa cosa de que ser, ¿cómo decía que San José es silencioso? Y eso es una cosa bien parecida, porque nosotros, lo que yo siempre lo comparo, no que tenga a las mujeres, pero nosotros a veces nos llevamos todo el camino, como dice, yo salía harto con mi hijo, pero ellos siempre la mamá. O sea, somos poco populares en ese sentido, o sea, siempre la mamá tiene ese valor que nosotros no tenemos. Yo no lo considero un mal papá, siempre le digo, bueno, y siempre lo saqué, estuve cerca de ellos, pero ellos siempre han sido, en ese sentido, somos poco populares. San José. ¿Es verdad lo que te contó la señora? San José, eso. Perdón, pero tú estabas colocando de que no somos populares como San José, dices tú. No, como María, como la madre. Siempre hemos pasado de como más piola. San José pasó como piola y él tuvo la misión de que a él la misión de proteger a María, de proteger que estaba Jesús su vientre. O sea, la gran misión la tuvo José, él fue el que obediente. El que protegió a la familia realmente. Protegió exactamente a la familia y es lo que nosotros hacemos siempre, todo aquí. La canción dice que nosotros venimos madurados, ¿por qué? Por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro trabajo. Y es lo que hacemos. Tenemos un buen nombre nosotros, sí, que nosotros tenemos. Oye, el tema de la alianza a mí me dio vuelta y me pegó un palo, la verdad, porque acá tenemos 7 madrugadores con alianza como madrugador. Aquí hay 2, tú también. ¿Quién más? 3. Yo tengo mi alianza de Carlos. Yo tengo la alianza de 3. No, pero de madrugador. Hay 3 de los 7. Entonces, se prepararon 4 más el año pasado y todavía no han hecho la alianza. Y yo pensaba, mira, por flojera mía que yo no presioné, pero por otro lado,
Dios sabe lo que hace. Tiene que ser ahora, justamente cuando estemos cumpliendo los 25 años, que esos 4 hagan alianza de amor. Sería bonito para que se incorporen. Ya, es más barato. Luis podría ser para terminar el grupo. Bueno, fue bien interesante lo que pudimos conversar, porque creo que coincidimos en una cosa. Aquí hay 2 personas que son muy antiguas en el grupo. El amigo calameño es nuevito, yo soy medianamente nuevo. Pero coincidimos en que hemos tenido un caminar y un avance yendo de menos a más. Hemos ido cada día haciendo algunas cosas más, no solamente conformarnos por ir a misa o por ir a las madrugadas. Así que nos sentimos comprometidos con la causa. Y eso obviamente se lo agradecemos a Dios y a la Santísima Virgen. Hacemos por él, otro grupo. ¿Ya espero? A ver, dentro de la conversación que tuvo el grupo fue muy interesante porque logramos de alguna manera tocar los 2 temas sin conocer el segundo. ¿Y qué es lo que nos deja los 2 temas? 2 cosas fundamentales que creo que tenemos que hacerlo sí o sí, aunque no queramos, que es el camino, ¿ya? Hay que hacerlo. No hay vuelta que darle, ¿ya? Desde que llegamos a este mundo, iluminados, ¿no es cierto?, por Dios, tenemos que hacerlo. ¿A dónde va a terminar? No sabemos, pero tenemos que caminar. ¿Cuál es lo importante de aquí? Y aquí es donde a nosotros nos deja una gran lección. Conversamos cómo llegamos a la madrugada. Dentro de este caminar, sin conocernos, llegamos los 4 por distintos caminos. Y consideramos que fue primero por la fe, digamos, pero fortalecido por el Espíritu Santo. ¿Por qué fortalecido por el Espíritu Santo? Porque nos llevó a la madrugada, nos llevó a caminar. Por decir, ¿cuándo nos íbamos a juntar con él? Pues se entiende que él es cubano, pero llegó aquí a juntarse con nosotros y él traía ya un camino que a lo mejor no lo desarrolló todo lo que quiso, pero aquí sí lo está desarrollando. Lo mismo pasa con nuestros 2 hermanos, ¿no es cierto?, que vienen por distintas vías y nos encontramos en este camino y que vamos a seguir haciendo, pero con una mirada distinta. Es un poco lo que pasa con José. José llega, ¿cierto?, y está obligado a hacer un camino. El primer camino que hacemos, que le conocemos a José, que tiene que haber sido mucho más, el primero, ¿no es cierto?, el camino al templo, ¿no es cierto?, el primero. Después, la gran connotación, el camino del desierto hacia Egipto, que son caminos que nosotros hacemos, que no son distintos. Y entonces aquí, si empezamos a revisar cada uno, es distinto el camino, pero nos juntamos. Nos juntamos por 2 cosas, por la fe y por la fuerza del Espíritu Santo que nos lleva a camino. Esa es la conclusión que saco. Justo, pero no revuelto. Si el Lucho te dijo, no hay que hablar mucho. No, creo que teníamos que estar a aquí. Ya. Bueno, mi grupo, para serle franco, nos fuimos por nuestros caminos. Nuestros caminos que nos llevaron un poco a estar aquí hoy día. Y hablamos harto al respecto, digamos. De hecho se nos fue todo el tiempo hablando de cada uno de nuestros caminos, cómo llegamos a ser madrugadores, cómo llegamos a la fe,
y es lindo ver cómo de diferentes partes, de diferentes situaciones, uno se encuentra, así como son como muchos caminos que nos llevan a este gran camino de esta corriente de vida de los madrugadores. Y bueno, ahí está un poco el tema de la providencia, como nos juntó. Respecto de José no hablamos mucho porque no tocamos ese tema, pero yo creo que como decía ¿quién fue habló de los caminos de José? Que tenía muchos caminos. También, pues él llegó, muchos caminos que tomó en su vida, llegó a esta gran encrucijada en su camino, que fue la Virgen y Jesús, y de ahí siguió un camino. Yo creo que un poco nos pasa lo mismo, hacemos como varios caminos que nos juntamos como hermanos madrugadores y tenemos este camino, y cada vez con el tiempo va pasando que esa alianza al camino, responsabilidad al camino, no sé, pueden ponerle muchos nombres, pero uno como se compromete y cada vez más. Entonces la idea es seguir en este camino, con ustedes y apoyarnos, brindarnos el cobijo, ¿no es cierto? Y así, pues. Entonces nos sentimos como, igual hay cosas que vienen, digamos, de ser hombres, digamos, de críticos, ¿no es cierto? Que podemos tener diferencias, etcétera. No todos somos iguales, ¿no es cierto? Entonces, pero hay algo que nos une, que es primero la fe, ¿no es cierto? María y San José. Así que seguimos aquí. Eso. Creo que esta comunión de hombres permite ya aclarar dudas de las interpretaciones que uno tiene ya sea del Evangelio o de la misión de Jesús, digamos, aclarar y incluso las palabras que están. Entonces eso nos permite a uno de cierta forma tener un conocimiento más extenso de cosas, digamos. Pero sí hay cosas que faltan un poco, tal vez actualizar. Por ejemplo, en este momento hay una revolución desde el punto de vista espiritual, en el sentido de que esta parte de la cosa cuántica se ha encontrado por filósofos científicos que tiene un nexo espiritual, y hay esto que hay marcado que de partida no le pega mucho a la física cuántica, ¿verdad? Tal vez entendí un poco la parte espiritual, pero ahora cómo se conecta, y ese desafío te indica que tenés que empezar a replantearte y investigar algunas cosas, y creo que por ahí va la cosa, digamos. Ahora, en el caso de José, sí, tal vez es un mandato, digamos, pero también se genera un sentimiento de amor al ver a un niño ahí semidesnudo, ¿entendí? Este afán de protegerlo, ¿entendí? Y frente a esa fuerza amorosa, tú estás dispuesto a hacer todo por él, lo que nos ha pasado con nuestros hijos, digamos. Y además, yo tampoco creo que a María tampoco es algo indiferente, también tiene que haber un lazo ahí. Esas cosas a uno le van aclarando los pies, digamos. Ahora sí, José tenía un oficio, y que sí era difícil para ese momento, pero era sumamente valorado, porque hasta el año 70 y tanto, hacer el mismo mueblista era, ya sabía que te decían los muebles y todo, usted digamos que no había otra alternativa. Entonces, también la cosa económica no era tan mala, él estaba ahí, entonces podía hacer esas cosas, digo, tú sabes que con un palo tú lo transformas en cualquier cosa. Entonces, por eso nos permite aclarar estas cosas dudas, y creo que es muy importante este nexo que se establece entre nosotros. Sí. Y sobre todo estas cosas que, tal como decía,
de la dimensión espiritual, ¿no? Que está en todo. Si uno va a la astronomía, hay una dimensión espiritual del cosmos, del universo, ¿no? Que son temas que sin duda se irán desarrollando cada vez más, ¿no? Todo el tema también ecológico, ¿no? También hay una dimensión del Espíritu de Dios que está presente en lo creado. Es lo creado, no es Dios, pero el Espíritu de Dios también ha llevado a eso, ¿no? A esa parte del cosmos, ¿no? Lo astronómico, todo lo que tiene que ver hoy día con el tema de la ecología, en fin, son temas bien. Como decía el padre Pichetti, que estudiaba mucho la astronomía, tenía que ver y era científico de astronomía. Sí. Reconocido por los propios telescopios aquí, por los que tienen los astrólogos, digamos. Detrás de cada puerta que se abre en el espacio está Dios. Y el cerro Mayu, de la Talca, él cuando se hizo y él interpretó muy bien, que si no tiene una sala más chica que esta, pero más o menos, entonces tiene una cortina ahí, y aquí él tiene como la sala de donde muestran todos los chiquillos que lo que saben más, digamos, que dan la charla de la astronomía, muestran todo. Y él abre esa cortina y aparece el altar. O sea, todo lo que es astronomía, y viene a otra cortina y aparece y se convierte todo en una sola cosa. O sea, lo interpretó muy bien. Y decía, detrás de cada puerta que se abre en el espacio está Dios. Y eso lo reconocieron muchos. Claro. Tan extraordinario es el hecho cuando alguien dice algo, pero más extraordinario de todo es lo que nosotros decimos al sentirnos cristianos, al sentirnos en comunión con Dios, en comunión en la fe. Cuando nosotros decimos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ustedes? Frente a esta realidad religiosa y espiritual. Esa es la pregunta más importante. ¿Qué es el amor? ¿Qué es Dios para ustedes? ¿Quién es María? ¿Quién es Cristo? Cuando nos preguntábamos delante de nosotros, decíamos, antes de definir todo, decíamos, nosotros decimos que no hay nada más grande que el bien. ¿Por qué no hay nada más grande? Porque antes del amor está el bien. Porque principalmente el bien es la obra de Dios que hace en uno, presencia de Él. El amor de Dios se encarna en el hombre cuando hace el bien. Cuando nosotros hacemos el bien, nos encontramos frente a ese hecho y le damos verdad a Él. Cuando nosotros vemos en María lo que tiene en su vientre, es Dios. Lo decía yo en la misma oración. Cuando digo, Dios te salve María, llena eres de Dios es contigo. Dios está en ella, llena eres de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, que es el vientre, ¿no es cierto?, de la naturaleza misma de ella. Fruto de tu vientre, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre hablaba del Espíritu Santo, es la obra. Cuando nosotros decimos inteligencia, voluntad y sentimiento, que son las tres virtudes que tiene el ser humano, cuando aplicamos la inteligencia y aplicamos la voluntad, hablamos, ¿qué nos queda en ese medio? El sentimiento. Cuando nosotros actuamos como seres humanos, ¿Dios qué hizo? Trajo al Hijo. Y era Dios, que está en el medio. ¿Cuál fue la consecuencia de esa presencia divina? El Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ir observando el sentido de la palabra, el sentido de la oración. Cuando decimos el Ave María, sentir a María como la Madre de Dios, porque está en el vientre. Sentir en nosotros la presencia de Jesucristo y el Padre en el Espíritu Santo, porque es lo más sagrado y más grande que hay. Cuando nosotros vemos en nuestra inteligencia y nuestra voluntad la manifestación del sentimiento y lo hacemos con amor, tengan bien claro una cosa, que es la obra de Dios y es Dios mismo que se encarna en nosotros cuando hacemos el bien. El bien está encarnado en nosotros cuando Dios se hace presente. Y ese es el gozo más grande que debe sentir el ser humano cuando ve que hace algo que es un bien precioso y se
sentimos esa cosa interior, ¿por qué llegué a hacer esto? Gracias, Señor mío, cómo he criado a mis hijos, cómo lo he criado. Esta es una obra tuya. Tú me has encarnado esta belleza que es esta criatura, que ha sido mi sentimiento, mi inteligencia y mi voluntad frente a esta criatura que tú me diste. Oye, esto creo que... Oye, que esto creo que... Paisaje en el contraste, el verde profundo, verde más claro y el café de arriba de... Yo vi una foto recién ahí por allá. Sí. ¿Ah? Vi una foto recién así. Qué bonito. Que muestra esta zona, así. Me pregunté esta